Glasgow, 16 de mayo de 2007. El Sevilla Fútbol Club vuelve a asombrar a Europa y al mundo al conquistar su tercer título continental consecutivo, su segunda Copa de la UEFA. La alegría se desborda en el estadio de Hampden Park, majestuoso escenario del encuentro. Aquella noche mágica, imposible de olvidar, tuvo su continuación al día siguiente en Sevilla, con la llegada de los jugadores y del trofeo conquistado en nuestra ciudad, en barco, a través de las aguas del río Guadalquivir y hasta la mismísima Torre del Oro, antiguo muelle principal del puerto sevillano. Aquel triunfo obtenido en Escocia y aquel trofeo que llegaba a Sevilla a través de su río encerraban, casi sin que el sevillismo entonces lo supiera, una enorme carga simbólica. Era la misma historia del club sevillista la que, sin quererlo, a lo grande, rendía tributo y honores a quienes fundaron, más de 100 años atrás, el Club de Nervión. Abril de 1939. Con el fin de los combates, se abren los difíciles años de la posguerra española. Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. La década de los 40 será un tiempo de hambre, frío, miedos y sacrificios. Un tiempo de silencio forzoso y dolor sordo. La dictadura de Franco impone como doctrina la unidad de pensamiento político, con el objetivo supremo de hacer frente común a los enemigos de la patria, tanto interiores como exteriores. Mientras tanto, en Europa se está librando la Segunda Guerra Mundial, en la que España no participa oficialmente, pero se posiciona junto al bando fascista, o lo que es lo mismo, junto a Hitler y Mussolini. Ello supone también, indirectamente, convertir a los enemigos de Alemania y de Italia en los enemigos de España. Inglaterra vuelve a convertirse, como en la época del imperialismo de los Austrias, en la pérfida Albión. Se prohíben los extranjerismos y en el deporte los clubes de fútbol se verán obligados a desterrar de sus nombres cualquier referencia británica. El Athletic Club de Bilbao, Atlético. El Sporting de Gijón, Real Gijón. Y el Sevilla Fútbol Club, Sevilla Club de Fútbol. Será precisamente en estos años cuando el joven directivo sevillista Arturo Otero reciba el encargo de escribir la primera historia del Sevilla Fútbol Club. Otero es abogado y trabaja en el bufete de Ramón Sánchez Pizjuán, que destacaba de él su gran facilidad para la redacción. El editor le concede muy poco tiempo para entregar la obra, por lo que el joven letrado se sirve, fundamentalmente, de su propia experiencia y de un testimonio privilegiado, el de su hermano Diego, antiguo jugador del Club de Nervión. La mano de Diego Otero, conocido futbolísticamente como el Niño Vega, se nota claramente en el libro. El texto ensalza a sus contemporáneos Paco Alba, alma mater del club, Quinqué, creador de la escuela sevillana, Spencer, Pepe Brand, Tornero.
pero prácticamente se olvida de ciertas figuras claves como José Luis Gallegos, los hermanos Zapata, Carlos García Martínez y algunos otros protagonistas de excepción. En cualquier caso, el historial sevillista de Arturo Otero es una obra estimable, que tendrá notable éxito y extenderá su influencia a todos los tratados posteriores sobre la historia del Sevilla Fútbol Club. Apenas un par de párrafos se dedican a los orígenes y la fundación del Sevilla, circunstancias que el autor sitúa vagamente alrededor de 1900. Para cubrir el expediente, Otero se sirve de una brillantísima y genial elipsis que, replicando cánones de la literatura mitológica, imputará la llegada del fútbol a Sevilla al valor casi mágico de 4 locos en paños menores: Mr. Wood, Mr. Hammick, Mr. Langdon y Mr. Mackenzie. Asunto resuelto. La feliz solución de Otero evitará cualquier incómoda mancha en la biografía sevillista en un momento político en el que aludir a los verdaderos orígenes británicos del club estaría muy mal visto a ojos de las autoridades. De un plumazo, la riquísima y compleja verdad histórica sobre la fundación sevillista a manos de escoceses, ingleses y sevillanos de ascendencia británica se sumergirá en el océano del olvido como si de una Atlántida perdida se tratase. Pero, ¿por qué ocurrió esto así? Los inicios del fútbol sevillista a finales del siglo XIX son conocidos desde siempre, aunque se ha investigado profundamente durante estos años atrás. Ya en los años 20 del siglo pasado se hace referencia al club sevillista en la última década del XIX, por lo tanto se tenía conocimiento de ello. Más tarde se tomaron como base los estatutos de 1914 que decían que un reglamento se presentó en el gobierno civil en 1905 y esa fecha les valía, entre otras cosas porque no se tenían documentos más antiguos. Hablar de un club puntero de este país fundado por ingleses no iba a estar nada bien visto. Y la censura hizo el resto. No obstante, Arturo Otero deja suficientes pistas y no cierra 1905 como la fecha fundacional, sino que habla de tiempos pretéritos a 1905 y nombra a algunos británicos en su relato. A mediados de los años 60, Juan Tribuna y Enrique Tello escriben la historia del fútbol andaluz, con motivo de los actos de la celebración de las bodas de oro de la Real Federación Andaluza de Fútbol. Efectivamente, Tribuna y Tello descubren, casi seguramente por parte de algunos familiares cercanos a aquellos pioneros, y con toda probabilidad recorriendo precariamente a lo que hoy llamaríamos una hemeroteca. Que el fútbol no se inicia en Sevilla en 1905 era claro para ellos y era vox populi, sino que aquello era una cosa que venía de bastante más lejos, aunque no se atrevieron a precisarlo, pero se equivocaron un poco. Tras los desastres de la guerra por la independencia contra las tropas napoleónicas y el retraso con el que España empezaría a asumir las revoluciones políticas y tecnológicas que sacudieron Europa durante el siglo XIX, nuestro país quedó convertido en un estado de segunda categoría, una colonia del capitalismo exterior que se impuso a consecuencia de la revolución industrial. Alemanes, ingleses e incluso franceses comenzaron a poblar España por razones comerciales y de negocios. No fue una conquista al uso de carácter militar, sino económica. Las leyes internas, de liberalización arancelaria e incluso el primer Código de Comercio promulgado en 1829 favorecieron la apertura de los mercados. La riqueza natural de Andalucía puso a nuestra tierra en el punto de mira de quienes necesitaban materias primas con las que alimentar sus industrias. Comparado con la India, Australia y otros lugares recónditos, España resultaba cómoda y barata para el transporte de los productos, así como del personal expatriado. No era lo mismo explotar una mina en Sudamérica que hacerlo en Asturias, Huelva, Jaén o Sevilla. Metales, minerales, aceite, vino, naranjas formarán parte del trasiego comercial con los países metrópoli a través del ferrocarril y de los barcos de vapor.
el puerto fluvial de Sevilla recobrará parte de su viejo esplendor gracias al repunte del comercio mineral y agrícola, principalmente con las islas británicas. Los ingleses eran dueños de la industria naval más desarrollada del mundo, por pura necesidad geofísica, su aislamiento respecto al continente. En aquellos momentos, sencillamente, los británicos lideraban el mundo. Los nuevos requerimientos de infraestructuras urbanas atraerán también a ingenieros y técnicos forasteros a nuestra ciudad. Es el caso de los alemanes que fundan la Compañía Sevillana de Electricidad o los ingleses que se hacen con la concesión del abastecimiento de agua. El personal de todas estas empresas, sobre todo la clase directiva, es gente bien formada, con alto poder económico y tiempo libre para dedicarlo al ocio y la cultura. Se han educado en universidades y escuelas en las que el deporte, el sport, forma parte de los programas de enseñanza obligatoria. Pertenecen a una especie de casta que les llevará a confraternizar en la ciudad, pese a sus distintas nacionalidades de origen, por el común denominador de constituir una élite de los negocios y del desarrollo industrial. Será este ambiente el que propicie el nacimiento del Sevilla Fútbol Club, sustentado sobre 4 pilares clave: la Sevilla Water Works, o Compañía del Agua de los ingleses; la Fundición Portilla & White; la Naviera MacAndrews y el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla. En este contexto, en nuestra ciudad de inversiones extranjeras, tenemos claros ejemplos, como la Naviera MacAndrews. Se estableció en Sevilla en 1872 como una sucursal de la Robert MacAndrews Company de Londres. Colaboró con el Sevilla Fútbol Club abasteciéndolo de todo lo necesario para la práctica del sport, balones, camisetas, incluso las reglas y reglamentos del fútbol asociación que iban a practicar, ¿no? Otra empresa que también fue importante en los inicios del Sevilla Fútbol Club es la Fundación Portilla & White. Se fundó en 1857 en Sevilla y Isaías White, uno de los directivos de la empresa, simultaneaba el cargo con el de secretario del Sevilla Fútbol Club. Es él quien invita, mediante carta fechada el 25 de febrero de 1890, a la Sociedad de Recreo de Huelva, Huelva Recreation Club, a jugar a fútbol. Tenemos también después una empresa que significó mucho en los inicios del Sevilla Fútbol Club, como fue la Compañía del Agua de los Ingleses, que se le denominó popularmente en Sevilla. Esta compañía se creó en 1883 con esa denominación, Sevilla Water Works Company Limited, y su presidente de los primeros momentos fue Johnston, que fue también presidente de Sevilla, y aportaron muchísimos jugadores desde sus inicios en 1890 hasta bien entrado ya el siglo XX. Apellidos como Thompson, Taylor, Smith, Rodríguez Blanco son conocidos que pertenecían a ambas entidades. Todas estas empresas tenían un foro común en el cual se intercambiaban opiniones, proyectos, que era el Círculo Mercantil. Ahí se reunían. El Círculo Mercantil fue fundamental para el Sevilla en sus primeros años, puesto que allí incluso realizaban sus sesiones y sus reuniones los socios. Hay jugadores del Sevilla de la primera época y presidentes, todos desde 1890 hasta 1920 prácticamente, que eran socios del Círculo Mercantil. El 25 de enero de 1890 se funda legalmente una entidad que elige como nombre Sevilla Fútbol Club. Estas 3 palabras aparecen por primera vez juntas en el periódico La Provincia de Huelva un mes después. El nombre, el objeto social y la elección de los directivos los conocemos gracias a otro periódico, el Dundee Courier escocés, donde una crónica refleja fielmente lo que puede considerarse el acta de constitución de la entidad. 10 años antes, en noviembre de 1880, el diario inglés Union Jacks publicaba un extenso artículo firmado por T. Murray Ford, titulado «Cómo formar un club de fútbol y cómo garantizar su éxito». Paul Brown, escritor especialista en los orígenes del fútbol, transcribe dicho artículo en su libro Goalpost Victorian Football Volume 2. En él se recoge el modelo de reglamento válido en aquellos tiempos para fundar un club. La crónica sevillista del Dundee Courier
coincide con este reglamento casi al pie de la letra. No hay duda de que el Sevilla Fútbol Club había sido oficialmente fundado. Sevilla Fútbol Club es literalmente en inglés Club de Fútbol de Sevilla. Esto es de gran importancia, pues reseña que es el primer y único club existente en la ciudad. Además, sería el primer club en España en llevar el título fútbol y, en tercer lugar, cumple de modo estricto lo que Murray Ford comenta en su artículo de normas para crear un club de fútbol, es decir, que lleve el nombre de la ciudad y vaya seguido de Fútbol Club. Además, la fundación del Sevilla resulta ser un calco perfecto de la constitución del organismo futbolístico más antiguo del mundo, la Federación Inglesa o Football Association. Si el Sevilla se funda en una reunión entre amigos que tiene lugar en un café de la ciudad brindando con unas cañas de cervezas, la Federación Inglesa fue creada en 1863 en un pub londinense, la taberna Freemason, y también bajo el influjo de la misma y espumosa bebida de cebada. La fecha escogida por los pioneros sevillistas para dar solemnidad al evento no fue al azar. El 25 de enero era, y es aún hoy día, una festividad escocesa en la que se recuerda el natalicio del gran poeta nacional Robert Burns, en cuyo honor es tradición celebrar una cena, conocida como Burns Suppers, para la confraternización de los súbditos de Escocia, tanto dentro como fuera del país. Algo tan singular como constituir un club requería de una fecha bien señalada en el calendario, y de eso se encargaron los escoceses sevillistas. Nacía un club a la salud de Robert Burns. Es necesario recordar que entre los británicos que junto a los sevillanos fundaron el Sevilla Fútbol Club se encontraban varios escoceses. Este es el caso del señor Johnson, presidente del club, Hugo McCall, primer capitán, e incluso el primer goleador en un partido a domicilio, Gilbert Ray Pollock. Aquel sábado, a pesar de que era un día laborable como otro cualquiera, obtuvieron los permisos necesarios para poder ausentarse del trabajo y celebrar en un café la noche de Burns. De hecho, el propio McCall, años más tarde, siendo presidente del club de Burns de Sunderland, envió desde allí las que serían a la postre las camisetas con los colores, señas e identidad del club. Entre los aspectos más destacados del acta de constitución del Sevilla está su objeto social, que se define expresamente como la práctica del fútbol asociación, es decir, del fútbol bajo las reglas de la Federación Inglesa de Fútbol. Este detalle es de una importancia extrema. Con el término inglés de fútbol a secas, podría denominarse entonces tanto al fútbol asociación como al fútbol rugby. Solo cuando se precisaba que el juego referido era fútbol asociación, se podía tener la certeza de estar ante el llamado deporte rey. El Dandy Courier y la carta de Isaías White, dirigida al Club de Recreo de Huelva, son los primeros documentos de toda la historia del fútbol español que hablan con rigor del fútbol asociación. Ello hace que no existan con el Sevilla las dudas que planean sobre ciertas noticias aparecidas en Vigo, Huelva, Murcia o Jerez, donde por ejemplo se habla de fútbol a porrazos. Ambos documentos, por tanto, tienen un valor histórico incalculable y son documentos oficiales del Sevilla Fútbol Club. La cuestión legal de las fundaciones en derecho español a finales del siglo XIX está meridianamente clara. Ciertamente se suelen confundir dos términos, dos conceptos, como son el de fundación y el de registro. La fundación tiene que ver con el derecho civil, con la norma sustantiva, que es la que otorga personalidad jurídica a las asociaciones, mientras que el registro es un trámite de carácter meramente administrativo por razones de orden público. Así, en España, en 1889 se promulgó el Código Civil, en el cual se regulan las asociaciones de interés particular, dentro de las cuales caben integrar a los clubes. La normativa de ese Código Civil remite expresamente a las normas que tiene sobre el contrato de sociedad
sociedad civil, en cuanto al otorgamiento de la personalidad jurídica a este tipo de entidades, requiriéndose meramente la existencia de un acuerdo de voluntades de carácter negocial, así como un signo evidente de ejercicio de la actividad que constituye el objeto social. Por su parte, la Ley de Asociaciones instituía la cuestión del registro como un cauce de control de este tipo de asociaciones, puesto que el reconocimiento constitucional del derecho de asociación había sido bastante reciente. Teniendo en cuenta todos estos factores, no hay duda de que legalmente y con arreglo al derecho español vigente en 1890, el Sevilla Fútbol Club adquirió personalidad jurídica el 25 de enero de ese año. Una personalidad jurídica que se ha mantenido ininterrumpida hasta nuestros días. Edward Farquharson Johnston fue el primer presidente del Sevilla Fútbol Club. También fue el primer árbitro de toda la historia del fútbol español. Para ser presidente y para ser árbitro, se requería, además de un profundo conocimiento del balompié, gozar de una autoridad relevante entre los socios propios y los de los clubes rivales. Johnston era el vicecónsul británico en Sevilla, o lo que es lo mismo, era el representante en nuestra tierra de su graciosa majestad, el rey de Inglaterra. Su posición como diplomático se retroalimentaba con su actividad comercial. Originalmente director de la naviera MacAndrews para España y Portugal, su estatus le irá llevando a alcanzar puestos preeminentes en otros campos de los negocios y la cultura en Sevilla. Toda iniciativa empresarial británica contaba con su presencia. Así, por ejemplo, fue también director de la Compañía del Agua de los Ingleses y tenía intereses repartidos en empresas de maquinaria agrícola y huertas de naranjas. En su vertiente cultural, Johnston fue un gran impulsor de la arqueología y las excavaciones en yacimientos romanos como Itálica y Carmona, y un intenso cultivador de los deportes como el remo, el tiro de pichón y el fútbol. Además de arbitrar el primer partido conocido, la partida del 8 de marzo de 1890 en Sevilla, fue también el encargado de dirigir el encuentro que supuso la puesta de largo en público del Sevilla Fútbol Club moderno, el célebre partido a beneficio de las víctimas de Mesina, disputado en Tablada el 31 de enero de 1909. Con periodos de mayor o menor intensidad, en función de sus ocupaciones profesionales y de sus estancias físicas en Sevilla o en el Reino Unido, Edward Johnston estuvo pendiente de su Sevilla durante sus primeros 20 años de existencia. Había nacido en Elgin un 14 de octubre de 1854 y falleció en Londres el 14 de junio de 1924. Otro escocés decisivo en la fundación del Sevilla Fútbol Club sería Hugo McCall, el primer capitán. No sabemos exactamente cuál era su posición en el campo, pero sí que era el jugador más avezado del equipo y el que hacía las veces de entrenador. Los escoceses se consideran los verdaderos inventores del fútbol y su estilo de juego, de pases y combinaciones constantes, desarbolaba a los ingleses acostumbrados al patadón y tente tieso. Las enseñanzas de McCall no caerían en saco roto. Desde siempre, en Sevilla, el club blanco impuso un estilo de juego de pase corto, lúcido y eficaz. La mal llamada Escuela Sevillana de Fútbol, que en puridad era escuela sevillista, pudo tener su origen precisamente en el estilo escocés que impuso McCall. El primer capitán era ingeniero náutico. Su presencia en Sevilla se debía a unas prácticas profesionales en la Fundición Portilla White, de la que fue director. La Portilla, además de fabricar armamento para el ejército, se dedicaba a cualquier actividad relacionada con el metal y los motores de vapor, entre ellos la reparación de barcos. Su relación con la naviera MacAndrews y con su personal inglés era muy estrecha, evidentemente también con el personal británico de su propia empresa. Entre ellos, aunque sevillano de nacimiento, se encontraba Isaías White, el hijo del propietario,
con quien Hugo compartía correrías de juventud. Vivía el capitán Mackol en el Hotel Inglaterra y disfrutó tanto de sus años en Sevilla que a su regreso a Inglaterra decidió conservar como nombre precisamente Hugo en lugar del original inglés. En la Portilla, Mackol conoció a otro ingeniero inglés, Gilbert Reid Pollock, delantero goleador del Sevilla Fútbol Club, con quien se asociaría a su regreso a las islas fundando su propia empresa de ingeniería naval, la Mackol & Pollock. Estaba ubicada en el puerto de Sunderland, a las orillas del río Wear. Además de construir barcos, la factoría contaba con un taller de reparaciones en el que, entre otros, se ponía a punto un vapor acostumbrado a frecuentar el puerto sevillano, llamado Córdoba. A través del capitán Wood, responsable del Córdoba, Mackol aprovisionaba al club sevillista con material deportivo, botas, balones y una equipación singular para practicar el sport, idéntica a la del club local, el más famoso por entonces de toda Inglaterra, el Sunderland AFC, camisetas de rayas rojas y blancas, los colores del Sevilla Fútbol Club. Hugo Mackol era natural de Glasgow, donde nació en 1861. Falleció súbitamente en la misma ciudad, el 31 de agosto de 1915. El triunvirato de cargos fundacionales en el Sevilla Fútbol Club se completaba con el secretario Isaías White Méndez. Como su propio nombre indica, Isaías era hijo de padre británico y de madre española, pero había nacido en Sevilla. Su caso es similar al de otros jugadores primitivos del club, como los hermanos Carlos y Enrique Welton, o posteriormente el de Carlos Langdon. Aquel Sevilla estaba formado por un conglomerado anglosevillano, la mitad británicos y la mitad españoles, una ecuación que iría modificándose con el paso de los años al reducirse la presencia de los primeros y ampliarse la de los segundos. Isaías White es el autor de la carta de desafío remitida por el Sevilla Fútbol Club al Club de Recreo de Huelva, retándoles a un partido en Sevilla. También es el dueño del vapor Adela, usado para desplazar a los equipiers, socios y familiares de estos desde el centro de Sevilla hasta Tablada, con objeto de presenciar allí los partidos del Sevilla Fútbol Club. Isaías Manuel Enrique Marcelino White Méndez, sevillano, católico, bautizado en San Vicente, había nacido un 12 de junio de 1869. Tal como nos cuenta de Dandy Courier, los cargos decidieron elegirse por consenso entre los miembros del club, por rango social y por edad, así como por conocimiento de las normas del fútbol. Edward Johnson fue el primer presidente. Hugo Mackol, también gran conocedor de las reglas del juego, fue designado capitán. Era él quien mandaba dentro del campo, quien elegía la alineación, quien colocaba a los jugadores y quien elegía la táctica para cada partido. Isaías White, al cual vemos en la foto de la Portilla portando el libro de esta compañía, era el ideal para ocupar el cargo de secretario. Entre sus funciones estaría la de concertar partidos con otros clubes. Sabemos que se jugaba al fútbol en Sevilla desde antes de 1890, gracias al periódico neozelandés Otago Witness, en el que se refiere la práctica de celebrar un partido de fútbol en nuestra ciudad por Navidad como tradición de varios años atrás. En 1891, al otro lado del mundo apareció un artículo en The Otago Witness que cambió totalmente la historia y el enfoque de nuestro club. Hasta entonces buscábamos la confirmación de la existencia de este club y a partir de este momento tuvimos la certeza. Otago fue un punto de inflexión en las investigaciones. Fue el reconocimiento de la existencia de un presidente y del estado floreciente de un club que dio ala a nuestros trabajos. El Otago nos brindó una crónica del partido de Navidad de 1890, de lo más sabroso, lleno de detalles, y se refiere a este encuentro como el ya tradicional partido de Navidad. Y conocemos el fútbol sevillista en el último quinquenio del siglo XIX gracias al testimonio de un jugador rival,
el futbolista inglés de Riotinto, Daniel Young. En una imprescindible entrevista publicada en el Diario de Huelva el 25 de mayo de 1933, Daniel confirma todo lo que ya sabemos sobre el Sevilla Fútbol Club del siglo XIX y añade datos definitivos sobre lo que pasó con el fútbol de nuestra ciudad en los años finales del siglo. Sí, se siguió jugando al fútbol en Sevilla durante ese tiempo con equipos formados por ingleses, alemanes y españoles. El club sevillista fue sufriendo una transformación natural en su nómina con el incremento paulatino de sus socios españoles en proporción con los extranjeros. Daniel Young es un personaje, un testigo privilegiado. No se trata de alguien que hablaba de oídas, sino de alguien que salía la medianoche anterior a caballo desde las minas de la Sierra de Huelva y llegaba a la mañana siguiente a Sevilla para jugar. Young nos habla de las dos épocas de nuestro club, hablando en un espacio de tiempo posterior para la incorporación de los españoles, cortando claramente dos momentos de la historia. En esta nueva época sitúa a Luis Molini con los de Sevilla. Uno de los jugadores fichados por el Sevilla sería un antiguo jugador de Huelva, el ingeniero Luis Molini, al que Young cita expresamente por conocerlo en persona. Molini fue trasladado a trabajar al puerto de Sevilla en 1896 y es a partir de esta fecha cuando se alinea con los blancos. Molini llega a Sevilla en la segunda mitad de la década de los 90, habiendo sido antes ingeniero director en el puerto de Huelva, y es ese detalle el que llama la atención a Young cuando lo sitúa con los de Sevilla. El periodo de entresiglos es una época de fútbol casi clandestino, porque si antes a la élite local de los ingleses no había autoridad que les tosiera, no les sucede lo mismo a los jóvenes españoles que se acercan a dar patadas al balón. Sigue haciéndose vida de club en los salones del círculo mercantil, pues la plana mayor sevillista está afiliada en sus listas. Johnston, McCall, Lindbergh, Montesierra, José Luis Gallegos, etc. El relevo generacional está garantizado. Pero el deporte al aire libre se ve necesitado de espacios al cobijo de la ciudadanía, potreros ubicados extramuros o directamente ocultos a la mano de los gamberros, los denominados zulús. Las altas temperaturas del clima sevillano potencian la práctica del remo, un deporte de menos riesgo que los socios sevillistas combinaban con el fútbol, cuando éste se veía relegado a segundo plano por la crudeza del estío. El amor por ambas disciplinas deportivas será heredado por los sevillistas de principios de siglo, como José Luis Gallegos, que además de inscribir al Sevilla, fundará poco tiempo después el Club Náutico de nuestra ciudad. En esta época, el sevillismo lo representaban Gallegos, Romualdo Jiménez, Samuel Hammick, Ángel Leániz, Sevillano, Artaza, los hermanos Zapata, José Medina de Togores, Tiburcio Alba o Jorge Graels Miró, entre otros. Conocemos a todos estos socios ya como dirigentes, pero sabemos poco de sus tiempos como jugadores. Cuando llegan los partidos noticiables de 1908, 1909 y años sucesivos, se les ha pasado el arroz. Las figuras sobre la hierba son mucho más jóvenes. La ciudad vibra con los éxitos de la nueva hornada. Paco Alba, Pepe Lafita, Carlos García Martínez, Valenzuela, Adán Kickwood, Benito Romero o Carlos Leconte. Del fútbol en Sevilla a principios del siglo XX nos había hablado Arturo Otero, y también lo hace la prensa del momento desde Madrid y desde Barcelona en 1901 y en 1902, dando testimonio de la continuidad. La importancia del Sevilla era tal que se lo consideraba imprescindible para participar en el primer intento de creación de una federación de clubes de España. Difícilmente, si no había un club organizado, podía invitársele a una federación.
En la primavera de 1902, el Madrid Club de Fútbol decide convocar un minicampeonato llamado Concurso de Fútbol para conmemorar la mayoría de edad y consiguiente acceso al trono del rey Alfonso XIII. Las bases de la convocatoria las redacta Carlos Padrós, presidente blanco, quien impone entre las mismas el requisito de que los participantes deban figurar inscritos en el registro de asociaciones. El campeonato, convalidado hoy como Copa de España, tiene una gran repercusión por la presencia del monarca y provoca no solo el nacimiento de nuevos equipos, sino algo aún más decisivo, que los viejos clubes fundados en el siglo XIX den el paso de acudir a registrarse. El Fútbol Club Barcelona, fundado en 1899, aprueba sus primeros estatutos en 1902 y se registra en 1903. El Recreativo de Huelva, nacido en 1889, hace lo mismo en 1903. Finalmente, el Sevilla inicia los trámites en 1904 y los culmina tras el verano de 1905. La segunda tanda de jugadores sevillistas que aparecen a finales del siglo XIX y principios del XX siguen formando un conglomerado de británicos y españoles que continúan trabajando, muchos de ellos, en empresas navieras o en la compañía de aguas. Los Hami, Landon, Wood, Mackenzie, junto a los gallegos, Jiménez de León o Zapata, crean esa nueva generación que llevan al club a iniciar el trámite de su paso por el registro a finales de 1904. El proceso concluye en 1905, un año complicado para la ciudad de Sevilla. Una gran sequía asola toda la Baja Andalucía, provocando una de las mayores hambrunas que se recuerdan. Paradójicamente se produce una de las escasísimas nevadas del siglo XX. Las revueltas populares son constantes. A punto estuvo de suspenderse los desfiles procesionales de Semana Santa por la negativa del consistorio hispalense a otorgar la necesaria subvención a las cofradías, e incluso hubo un conato de huelga de tranviarios que prestaban el servicio a la Feria de Abril. La inestabilidad política y social provocan que hasta 4 gobernadores civiles se sucediesen en apenas 9 meses. A primeros de septiembre de ese año, la prensa recoge esa vieja aspiración de constituirse en regla y a la necesidad de equipararse a otras sociedades ya registradas en los últimos años, sometiéndose al imperio, pero sobre todo al amparo de una ley que les protegiese. La celebración realizada en el Pasaje de Oriente al día siguiente de aquel 14 de octubre de 1905 supuso la guinda de todo aquel proceso donde se dejó constancia escrita de que festejaban no solo el presente, sino de un pasado cierto. La secuencia de este proceso, fotograma a fotograma, se desgrana en el diario Sevilla, que nos cuenta las reuniones decisivas del 23 de septiembre, como no, en la sede social del Círculo Mercantil y el asiento registral del 14 de octubre. Aquello había que celebrarlo por todo lo alto, es decir, regado en alcohol. El escenario fue el Pasaje de Oriente del hostelero francés Paul Bousquet, al día siguiente, domingo 15 de octubre. El menú se compuso de sopas al centro delantero, pescado al media ala, pollo al defensa, ensalada del balón, dulces al portero, vinos campeonato, moca al árbitro. Al término de la fiesta, tras los vítores y brindis de rigor, se levantó acta en una servilleta firmada por todos los presentes, incluidos los camareros, Castrito y Medinilla, en la que, haciendo un guiño evidente al pasado de la sociedad y votos por un futuro grandioso, aquella generación de sevillistas puso la piedra definitiva para erigir el colosal monumento que es hoy el Sevilla Fútbol Club. Reunidos en el Pasaje de Oriente, en banquete todos los abajo firmantes, para festejar los éxitos obtenidos con el juego de pelota con los pies en esta ciudad, pedimos a Dios fuerzas para seguir e implantar tan entretenido y excitante juego. Y por último pedimos que vivamos todos y gocemos de perfecta salud al llegar al medio siglo de su implantación de este juego en Sevilla, y celebremos todos los reunidos en este banquete, jugadores y socios,
un partido con fines benéficos. Hoy nos contempla, desde una nueva centuria, el campeonísimo de Andalucía, de la Liga, la Copa y la Supercopa de España, 3 veces de la Copa de la UEFA o Europa League, brillante supercampeón europeo y acreedor por partida doble de un honor sin igual, haber sido coronado como mejor equipo del mundo las temporadas 2006 y 2007. 27 títulos oficiales y 2 honoríficos lo dicen todo sobre su grandeza. Sevilla Fútbol Club contigo, surcando 3 siglos, 1890 a 2015, 125 años de fútbol sevillista.